Eso no es una forma de Estado que ha estado ahí toda la vida. Esa forma de Estado es moderna, una forma moderna de Estado que tiene, yo le llamo moderna colonial, porque es una forma moderna muy problemática que hace que se generen toda una serie de desigualdades de la propia colonialidad del poder, porque vas a tener entonces que aquellos grupos que son considerados los que corresponden a la identidad del Estado van a tener más privilegios que aquellos grupos dentro de ese Estado cuya identidad, cultura, lengua, etcétera, no corresponde a la del Estado. Entonces ahí se crean unas desigualdades enormes, no solamente en los países europeos, sino en donde quiera que impusieron este modelo, por ejemplo en África, en América Latina, en Asia, en África y como en otros lugares en el mundo árabe, por ejemplo, repartían los territorios entre los franceses y los británicos, se sentaban en una mesa en París o en Londres y dividían el mapa, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí. Entonces ahí entraban 60 grupos étnicos, ¿no?, con diferentes lenguas, culturas, etcétera, y luego privilegiaban a uno sobre los demás. Y luego, privilegiando a uno sobre los demás, ya creaste ¿cómo te digo?, el desastre. Porque ya va a haber un grupo étnico que se va a autorrepresentar como la autoridad del Estado-Nación o como los llamados a representar esa nación, mientras el resto de los grupos étnicos están excluidos de todo. Y entonces ahí tienen la fórmula por excelencia de las guerras civiles en África hoy, etcétera, ¿no? Y lo mismo en el Medio Oriente. Estamos oyendo de una guerra en Siria, de una invasión en Irak, estamos viendo en Palestina la colonización y el genocidio israelí en Palestina, etcétera, etcétera. Mira, en 1917, hace apenas 100 años, ninguno de esos países existían, porque formaban parte de lo que se llama el sultanato otomano, y el sultanato otomano era multicultural, bien, no era un Estado-nación, y tenía representación de todos los grupos dentro de la élite de los otomanos. Los otomanos no eran turcos como muchas veces nos hacen creer, los otomanos eran un espacio multicultural. Luego, cuando destruyen el otomano a través de la intervención imperial francesa británica en la Primera Guerra Mundial, luego se dividieron en pedazos todo el territorio otomano y ahí se creó Siria, ahí se creó Irak, ahí se creó Líbano, ahí se creó Palestina, ahí se creó todo eso que formaba parte de un, vamos a ponerlo así, un corredor de una multiplicidad de grupos multiculturales con diversas culturas, diversas etnicidades, etcétera, que compartían una lengua común, que era el árabe en unos sitios, que eran otras lenguas en otros, etcétera, pero que convivían sin esta idea del Estado-Nación. Una vez metes ahí el Estado-Nación y creas Siria, creas Irak, creas todo esto, pues claro, ahí empiezan muchos problemas, porque de ahí en adelante va a haber una élite que va a ser la que los británicos o franceses pusieron allí en el poder para que hagan el trabajo para ellos. Y entonces esos estados que aparentan ser independientes en realidad no lo son. Y primero pasaron por una transición colonial y luego se hicieron formalmente independientes, pero ya cuando Francia o Gran Bretaña ya tenían un gran control de sus territorios y entonces ponían élites locales a administrar estos lugares para hacer las políticas que los centros metropolitanos necesitaban. Bueno, tenemos que movernos fuera de esta idea del Estado-Nación. Hay que descolonizar eso. Fíjense cómo en América Latina los movimientos indígenas han hecho propuestas y han cambiado constituciones en Ecuador y Bolivia, llamando a romper con esta idea del Estado-Nación y llaman a la creación de estados plurinacionales, es decir, al reconocimiento de que somos múltiples naciones dentro de un estado. Entonces, ese concepto que viene del movimiento indígena latinoamericano es una crítica a esta idea de un estado, una nación, porque es una gran ficción, eso no existe en ninguna parte. Siempre dentro de un territorio estatal existen muchas naciones, muchas identidades, muchos grupos. Y esta pretensión de que haya uno, el que sea una identidad, que sea la hegemónica, lo que crea es más problemas, conflictos y desigualdades que si reconocemos de una vez y por todas que estamos ante
una situación de múltiples naciones o múltiples grupos culturales, étnicos, etcétera. Y entonces, ¿cómo gestionamos eso de una manera que sea compartida? Es decir, ahí viene la interculturalidad crítica del movimiento indígena, que es cómo vivimos juntos bajo el reconocimiento de que tenemos cosmovisiones y prácticas de vida diferentes. Entonces eso se tiene que negociar. No puede ser que uno le impone a los otros sus formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces eso es todo un proyecto muy interesante de los movimientos indígenas latinoamericanos llamando a descolonizar el Estado-Nación. Lo pongo como ejemplo, hay muchos otros ejemplos en otras partes del mundo, sencillamente para llamar la atención de que esto del Estado-Nación es una estructura muy colonial. Es una estructura muy colonial y tiene una larga historia que la podemos retraer a la conquista del Andaluz aquí en España, porque cuando la monarquía cristiana conquista el Andaluz, la conquista y pretendiendo de que haya un Estado, una identidad y una población. Todo el que fuera diferente lo exterminaban o se tenía que asimilar forzadamente, ¿no? Que era el asunto de cómo los musulmanes pasaron a ser moriscos y cómo los judíos pasaron a ser marranos. Es decir, los conversos eran los moriscos y los marranos. Aquellos que resistían la conversión, bueno, los mataban o tenían que huir del territorio. Entonces, muchas gracias. Y entonces se generaba esa idea, ahí tienes los gérmenes de lo que luego se va a secularizar como el Estado-Nación. Y lo puedes ver en la historia aquí, en la conquista del Al-Ándalus. Ese primer momento donde hay la pretensión de que haya la correspondencia entre la homogeneidad de una población en términos identitarios, en este caso los cristianos, y la homogeneidad de la identidad del Estado, y que corresponda uno a uno, y todo el que sea diferente, liquidado, ¿no? Y si quieres convivir aquí, te tienes que convertir por la fuerza. Entonces ahí tienes ya los gérmenes del Estado-Nación, que luego se seculariza con la Revolución Francesa y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Entonces tenemos en ese sentido que prestar atención a los procesos de liberación, a no repetir ese modelo, porque muchos de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo eran anticoloniales y antiimperialistas, pero no eran decoloniales en su pensamiento. En otras palabras, en la propia lucha reproducían esquemas eurocéntricos de economía, de autoridad política, etcétera, como por ejemplo el Estado-Nación. Entonces muchos movimientos de liberación nacional lograron la independencia y luego construyen otro Estado-Nación más con todos los problemas que eso trae, en lugar de pensar otra forma de autoridad política que sea distinta, ¿no? y que dé cuenta de esa diversidad de pueblos, naciones, grupos étnicos al interior de un Estado. Y llamo la atención aquí a eso porque aquí hay un movimiento independentista catalán muy importante. Ahora se habla de si va a haber referéndum o no. Bueno, queda por ver. Me gustaría que lo hubiera y me gustaría que el sí ganara. Bien, pero aquí puede haber diferencias, podemos discrepar sobre todo eso. Pero el llamado que yo hago es, si vas a hacer un movimiento independentista catalán, no repita los errores de los movimientos de liberación del siglo XX. No vuelvas a hacer otro Estado-Nación, ¿no? Con un proyecto otra vez repitiendo esta identidad de una nación, un Estado, una identidad, porque vas a volver a repetir los mismos problemas otra vez. Entonces, ¿para qué quieres hacer un proyecto independentista que va a reproducir los problemas contra los cuales estás luchando con el Estado españolista, ¿no? O sea, ahora vuelves y haces lo mismo. No, se trata entonces de crear otra forma de autoridad política que nos descolonice de esa noción limitada y eurocéntrica de Estado-Nación. Entonces eso es posible creando un espacio de países catalanes que reconozca esa diversidad al interior y que esa diversidad se reconozca no de una manera liberal multicultural. El multiculturalismo liberal siempre es, bueno, yo reconozco tu identidad, te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Bien, ese es el multiculturalismo liberal. O sea, yo te doy aquí la pasta para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no me cuestiones quién manda. Bien, mientras tú saltes en tu carnaval no hay problema. Y traemos turistas y vendemos más, ganamos más pasta, ¿no? No. Tiene que ser de otra manera, tiene que ser cómo vamos a vivir juntos. En otras palabras, tiene que haber un proceso donde no sea de integración en el sentido de que
un pueblo que viene de otra cultura, de otras tradiciones, tenga que integrarse, es decir, asimilarse a la forma hegemónica de vivir. No, tiene que haber un reconocimiento a las diversas formas de ser y estar en el mundo, y tiene que haber ahí negociaciones de cómo hacer países catalanes o un país catalán